Ruta Paranormal. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro podcast TV. Hoy continuamos en la población de Génova, en el departamento del Quindío, en el eje cafetero, haciendo un recorrido paranormal bien interesante en esto que se llama Ruta Paranormal Colombia, con nuestros amigos especiales de Expediente Paranormal. Ellos son Juliet Arredondo, psicógrafa y investigadora paranormal. Juliet, bienvenida. Muchísimas gracias, Tuto. También muchas gracias a todas las personas que nos ven y trayéndoles otro nuevo tema. Un tema bien interesante. Para eso también nos acompaña John Barrera, investigador paranormal. Tiene un gran recorrido, una gran experiencia en este tipo de temas y obviamente está aquí con nosotros para ilustrarnos, para guiarnos por este camino del tema que tenemos en el día de hoy. John, bienvenido. Hola Tuto, hola a todos ustedes y bueno, preparados ya para un nuevo podcast TV. Bien, perfecto. Vamos entonces a presentarles nuestro tema. El tema de hoy es la brujería. Vamos a conocer un poco más de este oscuro mundo que, aunque muchos dicen que no existe, que no es cierto, que no hay personas que se dediquen a este tipo de actividades, pues digamos que tenemos muchas dudas acerca del tema. Así que comencemos y expliquémosle a la gente en qué se basa la brujería, cuáles son como los principios básicos de la brujería. Bueno, Tuto, brujería es una palabra bastante amplia. Hay muchas culturas que realmente practican algún tipo de magia, ¿no? De aspecto espiritual. Aquí pues en Colombia el tema de la brujería también es bastante amplio. Tenemos diferentes departamentos y zonas en los que hay practicantes espirituales o brujas o brujos que practican, digamos, este arte, ¿no? ¿En qué puede consistir? Realmente hay diferentes prácticas. La brujería generalmente se denomina el arte o la persona que hace daño por medio de su magia, ¿no? O este conocimiento, pero pues no es enteramente cierto. Realmente brujería pues es una palabra que no denota este tipo como de intención, más bien es una palabra que está acuñada a las prácticas espirituales, pero que inclusive en el norte de Europa pues tiene otra connotación muy distinta que pues se le ha dado con el tiempo debido pues a las creencias religiosas como el catolicismo, que ha cambiado mucho la palabra y ha intentado que sea muy negativo. Aquí por ejemplo pues en Colombia tenemos practicantes espirituales de todo tipo, desde los indígenas o desde nuestros ancestros que practicaban la magia o los conocimientos ancestrales, hasta los practicantes modernos, ¿no? Que pues ya por otras corrientes de magia o conocimientos que han llegado a diferentes partes del mundo, pues ya esto se mezcla, ¿no? Se entremezcla. Entonces vamos a encontrar muchos tipos de practicantes y muchos tipos de magia. A mí lo que me interesa, por ejemplo, de las investigaciones que hemos hecho, es el aspecto de la bruja como tal, de pueblo. Esta bruja que es apartada, esta bruja que en ocasiones las personas dicen que ven en los tejados, que caminan, que se transforman en animales. Este tipo de brujería sí es bastante interesante y de alguna manera dentro del mundo paranormal no se ha investigado mucho. Solamente hay historias, personas que tengo marcas, pasado esto, todo es que 5 o 6 personas vimos ese animal o esa mujer caminar por el tejado. Entonces es algo que es bastante impactante, ¿no? Y a eso es a lo que quiero que dirijamos como el programa, ¿no? A estos mitos y leyendas de las brujas. Bien, John toca un tema bien interesante y una definición, brujas, pero hay brujas y también hay brujos. Claro que sí, es como decía John, es todo un arte espiritual como tal, es una práctica espiritual, ya sea tanto para hombres como para mujeres. De hecho, pues culturalmente se cree que se practicaba más de forma como femenina, pero realmente tanto hombres como mujeres las practican. Es algo que muchas personas tratan y no varía dependiendo del género. Simplemente es una práctica como tal espiritual.
Bien, estas brujas nacen brujas, se vuelven brujas, tienen algún don especial y pueden empezar a explotarlo o pueden aprender este tipo de artes y de magia. Pues se dice que es de todas las anteriores que dijiste se dice que provienen, ¿no? Porque hay personas que lo heredan, ¿no? Mi abuela fue una bruja y no sé qué, y yo por eso soy una bruja y sano. O tengo mi consultorio acá y acá realizo procesos de sanación. Así como hay otros que se dedican, digamos, a hacer procesos ya de amarres, procesos de magia de destrucción, ¿no? Que pues también existen este tipo de personas. Pero hay otros que dicen, no, a mí me gusta el tema y yo aprendí. El brujo del pueblo me enseñó y pues me gustó y ahora yo soy como el brujo del pueblo, el brujo de este sitio. Entonces, yo creo que son todas, ¿no? Hay personas que dicen, no, pues mi abuela practicaba, pero a mí no. O sea, yo ahorita soy sumamente católico y yo no toco los temas. También hay personas de ese índole. Bien, y no todas las brujas, digámoslo así, trabajan, bueno, no sé cómo decirlo, vemos, bueno, avisos y diferentes cosas en donde se promocionan. En eso también tenemos que ser muy cuidadosos porque hay farsantes, hay gente que son estafadores, que simplemente dicen que van a hacer cosas que pues no deberían hacer, cobran un dinero, desaparecen o simplemente tienen a las personas amarradas ahí con unos supuestos procesos que siguen y ese tipo de cosas. Pero esas brujas o esos brujos como tal, a veces diferencian, dicen que es magia blanca, magia negra, magia roja, magia amarilla. Hay ese tipo de variedades de magia existen. Sí, de hecho se utilizó más es como para clasificar el tipo de ritual o de práctica que se está haciendo, pero realmente bajo mi concepto y yo creo que el de muchas personas, magia es magia, simplemente es, digamos, una práctica que se hace. Ya el hecho de los colores es más como para diferenciar el tipo de actividad que se está haciendo. Entonces, por ejemplo, cuando se habla de magia roja, que se utiliza más es como con estos temas más de amor o más de sexualidad, de cosas así entre pareja, incluso la magia de sangre que se utiliza, especialmente la utilizan mucho las mujeres, también la magia negra, que es algo más como destructivo, magia blanca, que es más como algo más para curar, cosas así, pero es más como una clasificación como para hacerlo un poco más entendible, pero realmente magia es magia. Esa es bueno, brujería es brujería, sea blanca, sea amarilla, sea negra y ese tipo de cosas. Se conocen porque eso sí digamos que es como es muy popular. El tipo de cosas que se utilizan para hacer brujería, tanto lo que utilizan hierbas, piedras, pelos, uñas, como objetos personales, eso digamos sí se puede clasificar, se puede reconocer las cosas que usan las brujas para este tipo de procesos. Yo pienso que igual eso depende de cada tradición, de cada práctica, de cada ritual, ¿no? Si el ritual te dice necesitas la camisa o los calzoncillos de tal persona, pues a eso se remite el brujo pues a trabajar. Eso es lo que pide la persona en el momento del trabajo para poder movilizar su energía, ¿no? A veces es cabello, ¿sí? A veces utilizan magia de sangre en el sentido de sacrificar animales. Otras personas no lo utilizan. Eso va dependiendo de la creencia, ¿no? Otras personas pues solamente es con magia o con elementos como de la naturaleza, ¿no? Plantas, hierbas, tabaco. Entonces va a diferenciarse mucho ese tipo como de practicante, ¿no? Eso depende enteramente de su tradición, religión o corriente espiritual. De hecho, esto es muchas veces llamado los enlaces, entonces depende también del tipo de ritual que se esté manejando o de práctica, asimismo será el enlace, dependiendo del trabajo que se esté realizando. Entonces, por eso algunas prácticas se hacen con objetos personales, con prendas, con fluidos, entonces eso varía mucho, es como en el resultado que se quiera obtener. Y digamos, el resultado de ese tipo de prácticas depende, por ejemplo, bueno, una cosa es una camisa que haya usado una persona, puede que la haya sudado o puede que no,
o puede que sea más efectivo si es una parte de su cuerpo, como las uñas, como el cabello, como bueno, los fluidos corporales, puede ser el sudor o puede ser parte ya de las partes, fluidos de las partes íntimas. Es más efectivo como tal, con una prenda o con la fotografía, porque eso se utiliza muchísimo y uno lo escucha bastante. Bueno, claro, se dice que casi con cualquier cosa se puede hacer brujería, ya sea con tu nombre, con una foto. De hecho, ahorita creería yo que es mucho más sencillo debido a las redes sociales. Ya casi tu vida ya no es íntima, sino que ya todo el mundo prácticamente la conoce. Entonces se facilita mucho para este tipo de prácticas. Pero volvemos al tema de los enlaces. A veces se dice que entre más cercano sea la persona, entre que el enlace sea más fuerte, pues mejor va a ser el resultado. Por eso muchas veces se trabaja con ese tipo como de fluidos, porque es algo tuyo. Entonces se dice que un tipo de brujería o de trabajos que son los más fuertes es, por ejemplo, los relacionados con sangre, que es algo supremamente vinculatorio a ti. Claro, más personal, es parte de mi ser como tal, es parte de mi organismo y todo ese tipo de cosas. En medio de sus investigaciones, que han sido investigaciones de actividad paranormal, en donde hay situaciones que las personas pues viven en sus casas, en su finca, en su oficina o en diferentes lugares, han podido encontrar este tipo de, o sea, elementos de este tipo de prácticas, digamos, que han sido enviados y esto haya generado esa actividad paranormal en las casas o en los lugares de las personas que frecuentan. Sí, claro, en ocasiones uno está rastreando como la actividad paranormal de una casa y se encuentra con que el espíritu dice, no, me enviaron. O tú captas audios y el espíritu dice, no, me mandó tal persona. Y vas a ver y la habitante de la casa dice, uy, yo conocí a esa persona y sí, estábamos como agarrados, estábamos mal, y ahí uno se da cuenta. Y me ha ido mal en esto otro, entonces ya uno ya percibe y ya deduce que ya hay una afectación en diferentes planos de la persona que no debería tener ese tipo de cosas. Lógicamente pues hay también cosas que no se ven a nada de brujería, sino que son cosas totalmente normales, ¿no? Porque como todo, hay gente que se somatiza, ¿no?, a diferentes tipos de eventos. Entonces hay gente que dice, no, todo es brujería, me pasa esto es brujería, esto es malo brujería, pero uno se da cuenta y no hay nada. En cambio, en otros lugares, cuando tú vas de pronto detrás de una manifestación espiritual dada de la casa o por lo vieja o lo que sea, porque te vas a encontrar un espíritu de allí y te das cuenta de que no, de que fue enviado o que la persona realmente pues tiene un enemigo y lo pasó desapercibido, no creía, y ya ahorita tiene una serie de resultados o de eventos que pues le ha dado este tipo de manifestaciones negativas. Así como hemos ido a investigar, por ejemplo, casas, por ejemplo en Soacha había una casa que recuerdo mucho que perteneció a un brujo muy conocido del municipio, y este sujeto pues tenía todo su altar, todas sus cosas allí, hacía todo tipo de trabajo, sacrificaba animales, era pues muy frecuentado, ¿no?, por las personas, pero el hombre fue creciendo en edad y de un momento a otro el tipo comenzó a aislarse de todas las personas, o sea, no recibía a nadie, el tipo vivía muy aislado en su cuarto, hablaba solo, o sea, comenzó a tener una serie como de comportamiento muy distinto. Inclusive la casa es de 2 pisos y el tipo mandó a hacer una escalera desde el andén afuera que diera automáticamente a su habitación en el 2.º piso, porque él decía que no quería ver a nadie más, ni de su familia ni nada. Las necesidades comenzó a hacerlas él en su propia habitación. Tenía un balde en el cual hacía todas sus necesidades, porque él decía que ya no quería ver a nadie y estando pues en condiciones físicas buenas. Entonces no, eso fue mental, pero resulta que en la casa ya se comenzaron a sentir un poco de cosas que pues no eran normales, que sentían sus hijos, su esposa, sus amigos, las personas que iban a frecuentar la casa, pues que ya habían manifestaciones de índole fuerte, y es que el hombre constantemente hacía llamados, no sé si se perdió dentro de sus creencias o si de alguna manera se obsesionó con este mundo paranormal o espiritual y se fue hasta que finalmente murió encerrado en su habitación y lo encontraron después de varios días. Podríamos decir que todo eso que invocó y a todo lo que le pidió favores y todo eso, tal vez empezaron a cobrarle
poco a poco lo que había hecho y empezaron como a consumirlo. Como toda creencia o como todo tipo de práctica o toda cosa que te guste, toda empresa o toda cosa que tenga tu determinación, yo creo que uno debe ser muy cuidadoso, ¿no? Tú te puedes sumergir en un tema y puedes abandonarlo todo. Por ejemplo, no sé, hay programadores que se sumergen en su computadora y se pierden. Se olvidan del Se mundo. olvidan del mundo. Entonces uno debe tener como un equilibrio en su vida, ¿no? Uno debe compartir. Sí, este mundo tiene muchos misterios. Creemos en lo espiritual, en las manifestaciones, pero también tenemos nuestra vida normal. Vamos al cine, vamos a dar una vuelta y nos desconectamos de esto. Bien, entonces yo pienso que cuando tú te obsesionas con algo, te va a traer invariablemente cosas negativas, sea en este campo espiritual o en el que sea, pierdes si te obsesionas. Muy bien. Y ya cuando bueno, Juliet y John hacen sus investigaciones, descubren algún tipo de cosas, de elementos, de artefactos que no deberían estar en la casa donde los encuentran. La pregunta es, ¿qué pasa cuando se encuentra algo que no debería estar ahí? Algo que fue puesto por alguien o enviado por alguien y ustedes lo pueden encontrar o la persona puede que accidentalmente lo encuentre. ¿Qué pasa con el poder que supuestamente tiene ese artefacto, esa cosa? Bueno, en varias investigaciones sí hemos encontrado ciertos tipos de objetos o de cosas que nos indican que realmente lo que hay allí es un trabajo impuesto. Dentro de las investigaciones de pronto no se muestra ese procedimiento porque digamos que es algo como más privado para las personas que habitan digamos el lugar o algo así, pero lo que se hace es todo un procedimiento en el cual se saca, se limpia, se hacen ciertas prácticas para que esto ya después de ser encontrado pues ya digamos que ese poder o esa intención con la que tenía pues sea totalmente liberada y no siga haciendo daño en el lugar y en las personas que se encuentran habitando este espacio. Entonces siempre se debe tener mucha precaución a la hora de encontrar este tipo de objetos o de cosas porque no solo es sacarlos y ya y botarlos, no. Tiene que ser con ciertas medidas para que pues lo que esté haciendo daño, porque especialmente son para hacer daño, muchísimas de estas, yo creo que la mayoría, no siga afectando ni tanto a la persona que lo encuentra ni que lo saca, ni tanto para la persona que ha sido dirigida. Bueno, hay algo interesante en esto que quiero como apuntar, y es que pues hay charlatanes, ¿no? Hay casos en los que personas nos han dicho, no, y yo vi al brujo que vino aquí a sacar el supuesto entierro y él lo metió. Pero hay otros casos en que la persona dice, no, o sea, yo hablé con el brujo por teléfono, él nunca ha venido a mi casa, yo vivo solo, y me dijo, vaya a tal sitio, rompa aquí este mueble, y ahí está, y saca a la persona, y la persona queda totalmente sorprendida. Dice, pues, ¿cómo? ¿Cómo llegó esto aquí? Es muy interesante lo que acaban de decir ustedes, o sea, sí puede perder ese efecto dañino que querían ocasionarle a la persona al ser encontrado ese artefacto o esa cosa que pusieron, que enterraron, que bueno, eso tiene mil mañas pues para que la gente sea, y lo que decía Juliet, que siempre es para hacer daño, eso nunca es para traerle el bien a nadie, obviamente. Al perder ese efecto, bueno, las personas pueden, se daría, el brujo que hizo ese tipo de trabajos, eso, se daría cuenta de que fue encontrado ese objeto que él utilizaba para enviar el mal, él podría darse cuenta. Se cree que sí, que realmente la persona mediante sus actitudes oraculares o poderes o dones o habilidades logra percibir ese cambio y que generalmente vuelve otra vez a molestar, a reactivar un trabajo, a realizar brujería, magia, como lo quieras llamar, y vuelve la persona otra vez a ser víctima de otro ataque distinto. Pues los hay, ¿no? O sea, hay muchos misterios con respecto a la magia y los practicantes que se ha hablado en muchos lugares del mundo, ¿no? Muchas personas dicen, no, en tal lugar de Europa hay una persona que hace trabajos
increíbles, hace manifestaciones de magia. Se ha dicho en el Tíbet que los monjes, por ejemplo, mediante su proceso espiritual levitan, soportan temperaturas muy bajas. Entonces hay muchos misterios, ¿no? Y pues dice que si la persona tiene este tipo de habilidades o de dones es capaz pues, de percibir todo esto. Bueno, y ahí vendría una pregunta que pues yo creo que ustedes también como yo podrían tenerla. ¿Existen algunos síntomas para que podamos como detectar que somos víctimas de la brujería? ¿Podría hablarse de síntomas o de advertencias de algún tipo de manifestaciones que uno diga, oiga, esto no es normal y puede que uno sea víctima de brujería? Claro, hay varios síntomas. De hecho, dependiendo también del tipo de brujería que se esté haciendo, pero especialmente hay mucha de la que se practica es para dañar. Vas a empezar a tener manifestaciones como ruidos en tu casa, especialmente también enfermedades, cosas que aparecen de un momento a otro que no tienen una explicación lógica. Nos hemos encontrado con muchas personas que nos dicen, yo estaba bien, en cuestión de un mes empecé a enfermarme, empecé a bajar mucho de peso, no podía dormir bien, tenía muchas pesadillas, fui al médico y no me encontraron nada, se hacen 1000 exámenes y no aparece nada, que eso es un gran factor que se debe tener en cuenta a la hora de tratar estos temas. Siempre el apoyo médico debe ir de la mano. Una persona que esté presentando, digamos, un cuadro sintomático bastante fuerte físicamente, siempre es bueno tener o que esa persona se haya hecho exámenes para descartar muchos tipos de cosas, pero cuando realmente no se le encuentra explicación a lo que se está viviendo, pues ya empezamos a tener la sospecha de que lo que está pasando no es normal. Y algo importante y que muchas personas pues han dado como testimonio de ese tipo de situaciones, los brujos o las brujas pueden influir, pueden presentarse en los sueños. Eso también es otra creencia. Y se dice que sí, que realmente el brujo de alguna manera tiene la habilidad de manifestarse en los sueños de las personas. De hecho, pues la parte de Ignos y toda esta parte griega se denomina que, o se dice que hay personas que tienen como ese tipo de facultades, ¿no? El sueño lúcido, controlar esas capacidades oníricas y poder llegar a los sueños de otras personas y afectarlas. Entonces, en muchos casos de brujería, la persona dice que tiene muchas pesadillas o sueña constantemente con esa persona, con los espíritus. Entonces es como un canal, ¿no? Es como si fuera un portal o una dimensión que permite conectar a la persona con otros. O sea, es como si los sueños fueran un poco de servidores y que la persona que maneja este tipo de habilidades puede ingresar a esos servidores distintos y afectarlos. Entonces, de esto se ha hablado mucho. De hecho, hay pesadillas de que están lastimando a la persona y la persona mira y tiene marcas. Sí, podríamos decir que, bueno, pueden ser visitados o pueden ser sus sueños inducidos para que esta persona pues empiece, eso genera un estrés, el dormir mal, el levantarse con más problemas de los que uno se supone que se acostó, ese tipo de influencia. Yo tuve no digo la fortuna, tuve la oportunidad de entrevistar a una bruja, como ella se definía, y contaba algo muy interesante y decía que ella visitaba a las personas a las que les habían mandado hacer algún daño y ella en las noches los visitaba en sus sueños, pero me decía, si esas personas cambian su posición de dormir o cambian dónde duermen, yo no las puedo encontrar. Y me decía, y no, eso no lo saben, pero cuando cambian la cama de posición o duermen en otro lugar de la cama, me dice que para ella era casi imposible poderlos encontrar. Eso me causó mucha curiosidad. Eso, pues, lo dice era una bruja y era reconocida, tenía una clientela grandísima. Yo pude entrevistarla y decía eso. Entonces, ese es uno de los síntomas. También podría ser uno de los síntomas que en los sueños uno empieza a tener una serie de cosas que
primero no le agradan, o ni siquiera uno ha leído o vio una película de terror antes de dormir y entonces de pronto pues, soñó con eso por eso, sino que empiezan a tener una serie de situaciones en el sueño, sería uno de los síntomas. Sí, claro. De hecho, muchos de estos rituales trabajan mucho con el subconsciente. Yo creo que la mayoría. En los sueños empiezas a tener cosas que para ti pueden generar un tipo de temor. De hecho, se utiliza mucho eso, trabajar con el miedo, con el temor de la persona. ¿Por qué? Porque eso va debilitando su fortaleza tanto física como mental. Entonces siempre es tratar como ese agotamiento para que todo o este trabajo entre de una forma más fácil. La persona al no descansar bien, al no dormir bien, al estresarse por esta situación, pues obviamente va a debilitar todo su cuerpo, se dice que etérico, todo su cuerpo físico y su cuerpo energético. Entonces se dice que el trabajo entra muchísimo más fácil y puede afectarlo de una forma mucho más rápida. La brujería y el amor, eso parece que fuera, o sea, que fueran una sola cosa, porque muchas personas para obtener el amor de cierta persona que puede que no le pare muchas bolas o que no esté interesado, se utiliza demasiado. ¿Qué será lo que más se utiliza? ¿Se utiliza más la brujería por odio o por amor? Es complicado responder eso porque depende enteramente de la intención. Todos tienen intenciones distintas, yo creo que cuando asisten a este recurso, ¿no? Generalmente la magia te da algo que no puedes conseguir por tus propios medios y es cuando vas a donde el brujo. O sea, esta persona no me para bolas, quiero que me preste atención, quiero estar con él o con ella. Y acuden. O esta persona me dé mucho dinero. O esta persona lastimó a un ser querido, me lastimó. Entonces son muchas cosas que pues va a variar, depende de la situación de la persona, pero lógicamente el amor yo creo que es una de las razones principales que llega a los consultorios de los brujos o de las brujas, porque pues el amor es una parte importante en nuestra vida, ¿no? Es uno de los pilares. Claro, en la brujería, bueno, se habla mucho también de santería y de ese tipo de cosas porque utilizan varios santos, supuestamente santos, que los utilizan para recibir esos favores y para favorecer los intereses de una persona y de pronto dañarlos de otra persona. ¿Podríamos conocer los nombres de algunos de esos santos que utilizan para la brujería? Bueno, ya la parte de la brujería y todo ese tipo de cosas, o la práctica de la santería, ¿no? La corriente espiritual, yo creería que es mejor manejarlo de otra forma, porque pues ellos tienen una serie de creencias que no lo denominaría como brujería, ¿no? Sus prácticas ancestrales, sus raíces de sus prácticas no están tan atados como por ejemplo las prácticas mágicas o espirituales de acá. Sí, ellos pues en su momento, en su época, para poder sobrevivir a la Inquisición y a los cuestionamientos de la Iglesia tuvieron que disfrazar sus deidades con santos, ¿no? Entonces está también algunas deidades como el Negro Felipe, como María Lionza, que ya se utilizan mucho dentro de su panteón. Incluso hay personas que no son practicantes, o sea, no son santeros, pero aún así asisten a estas deidades y les responden. Entonces eso es de cada uno, ¿no? Pero pues un santero es una persona muy entregada y muy espiritual dentro de su tradición. Bueno, dentro de las investigaciones que ustedes han podido hacer a nivel paranormal, investigando de dónde vienen esos ruidos o esas presencias o los sueños que tienen las personas, ese tipo de cosas, pues ya hablamos de que han encontrado que pueden ser víctimas de brujería. ¿Qué es lo más extraño que han podido encontrar ustedes referente a la brujería? Bueno, han sido muchas cosas. Hemos ido a lugares en los cuales la persona dice, no, escucho un ruido, creo que hay un fantasma en mi casa o algo así. Vamos, hacemos la investigación y realmente nos encontramos con ciertos objetos que obviamente denotan un trabajo impuesto a esa persona. Entonces se encuentran frascos con cosas personales como fotos, con monedas, con cabello. Se encuentran a veces prendas que no deberían de estar ahí, que a veces se encuentran como con quemones, untadas de ciertos líquidos.
Incluso en una investigación que hicimos hablando del tema de la santería, de pronto no, no llamarlo como brujería, sino esta práctica o este sendero espiritual, encontramos en un lugar al que fuimos hace muchos años un altar, precisamente al Negro Felipe. Estaba con unas monedas, con ciertas cosas que estas personas en las que creen en esta energía, pues les dejan como ofrenda. Entonces fue bastante curioso porque llegamos a veces a lugares a investigar y nos encontramos con otro tipo de cosas y nos encontramos también con otro tipo de energías, porque no es lo mismo de pronto tú llegar a un lugar y estar ante la manifestación de un espíritu de una persona que X o Y murió ahí o murió cerca o que se encuentra en esa casa, a el espíritu o a la energía de una entidad como esta que es mucho mayor. Entonces las manifestaciones son totalmente diferentes, son más fuertes y nada, es que en las investigaciones podemos encontrar tantísimas cosas que uno hasta ahora se sorprende. Una que recuerdes, John, especialmente, ¿tienes alguna? Pues con base a la brujería serían esas dos, sería la que acaba de nombrar Juliet, que fue en un prostíbulo en Cundinamarca, y se utilizaba esta deidad para atraer a los clientes, como para retenerlos, o sea, para generarles esa necesidad de asistir a este burdel constantemente. Entonces eso fue una vaina que pues ve increíble, ¿no? Y sí, habían muchos clientes que cada quincena estaban ahí y al otro día no tenían para el desayuno. Entonces tú dices, pero bueno, esto ¿qué está ocurriendo acá? ¿Realmente es esta energía o solamente es la obsesión por el placer? Pero curioso, ¿no? Que utilice esto y que precisamente le funcione al hombre, porque si le funciona y sigue recurriendo a la persona que monta estos trabajos, pues es por algo, ¿no? Eso es interesante, me lleva a la siguiente pregunta. Digamos, una persona que está siendo víctima de la brujería, ¿se puede reconocer algo en su aura, en su campo energético? ¿Se podría de pronto decir, oiga, esta persona sí está siendo víctima de la brujería, o es imposible descubrir eso de alguna manera? Bueno, ahí entraría mucho, yo creo que el desarrollo tanto de percepción como de intuición de la persona. Más sin embargo, hay trabajos tan fuertes que tú los puedes ver, o sea, muy fácilmente, como tanto física como energéticamente. Física porque vas a ver el deterioro de la persona, tal cual vas a ver una persona físicamente más, no sé, enferma, y energéticamente va a ser una sensación rara. Yo creo que a muchos de ustedes les ha pasado de que pueden encontrarse con una persona y desde un momento, o sea, tan solo de pronto a veces sin hablarle, sino nada más de estar al lado de esa persona, van a empezar a sentir una sensación muy fea, no sé, tal vez rechazo, tal vez no quieres estar al lado de esa persona, tal vez dices como, oh, esta persona tiene una energía muy fuerte o me transmite cierta energía que no me gusta. Y puede que tal vez sea simplemente la personalidad o la energía tan fuerte de esa persona, o también puede ser que estemos ante el caso de una brujería. No, yo pienso que realmente estos síntomas que son muy subjetivos son bastante importantes, pero yo pienso que tal vez lo que tiene una probabilidad más alta es aquello que tú no puedas explicar por métodos científicos. Es decir, la enfermedad sí, pero si el médico muchas veces en casos que hemos investigado, por ejemplo, dice, no, yo no sé qué tiene. O sea, mire, le hemos hecho hijuemil exámenes, hemos ido al especialista, no sé qué, no sabe qué tiene. Pero sigue enferma. Correcto, se sigue deteriorando. ¿Qué está pasando ahí? Eso ya da pie para que, pucha, ocurra algo. Muchas veces en las muestras médicas han encontrado cosas que no deberían estar ahí. Caso muy conocido en Colombia, en una clínica del norte, a un expresidente le encontraron unas caracolas en una radiografía en el estómago. Y nos explican cómo llegó. No, pues uno sabe lo que come, ¿no? Claro. Has comido caracoles, pues, ¿por qué tienes los caracoles ahí? ¿Sí me entiendes? Cosas como esas que son tan impactantes. Por ejemplo, ruidos, manifestaciones en la casa, que no solamente siente la persona que está víctima de brujería, sino que los demás habitantes.
Y esas manifestaciones pueden ser, a veces piensan que es que sí, que la casa estaba encantada, es maldita o tiene fantasmas, espectros, alguna cosa, pero son a veces casas que no presentaron nunca ese tipo de síntomas y fueron enviados. O que la actividad sigue a una persona en particular. Eso también puede pasar. Claro, ya me he trasteado 5 o 4 veces y me siguen pasando cosas. Entonces ya uno comienza como que, uy, oiga, espere, ¿por qué lo está siguiendo este espíritu? ¿Por qué lo está siguiendo esta serie de eventos? Si usted se muda constantemente, renueva el lugar en el que vive. Entonces ahí es donde uno se pone a pensar, ¿no? Tiene que haber una serie de eventos que pues va todo esto que hemos hablado, por ejemplo, Julián mencionó los sueños, el deterioro físico. Ella también dijo de la personalidad, porque pues sí, todo va cambiando, ¿no? La persona no sabe qué tiene, se vuelve más... Cambian muchas cosas y tras del hecho de todas las científicas o todas las inexplicables que he nombrado, pues todo eso hace un dictamen, ¿no? De que posiblemente la persona está ante un proceso de brujería. Claro que todos los trabajos son distintos, no todos son para afectar la salud. Hay hijo de mil razones para que alguien pueda brujear a otro. Ahora que lo debe hacer, pues yo creo que eso está en la conciencia de cada una de las personas, ¿no? Claro. Hablar de recomendaciones para que uno no sea víctima de brujería, no sé, eso es algo como que muy, no es como muy probable que, bueno, que las personas puedan seguir indicaciones, sí, pero de reconocer los síntomas de los que ya hablamos, puede que sí o puede que sea una enfermedad. No todo es brujería y no todos son enfermedades, eso varía muchísimo. Yo creo que podríamos hacer, no conclusiones como tal, pero sí como redondear el tema para que las personas sepan y conozcan más acerca de la brujería. ¿Qué podríamos decirles, contarles para que estén como alerta ante este tipo de prácticas? Bueno, yo creo que este tema es demasiado amplio. Explicarlo es a veces un poco difícil porque tenemos como que separar el hecho de que brujería o la palabra brujería a veces nos han criado con el concepto de que siempre es malo, de que siempre son prácticas malas, de que siempre es para hacerle daño a los demás. Pero realmente estas prácticas abarcan todo, tanto sanación, curación, protección. Es muy amplio. Yo creo que varía también la forma en la que la persona lo ejecute, en qué se está basando para hacer este tipo de ritual, porque yo creo que la mayoría de creencias en el mundo tienen ciertos tipos de rituales o de prácticas que podrían ser llamados como brujería. También yo creo que el concepto de si está bien o está mal, creo que es personal. Muchas personas pueden ver esta práctica como mala, otras simplemente la pueden ver como algo benéfico para ellos. Entonces, también yo creo que es algo que cada uno debe pensar muy bien, de pronto antes de hacer una práctica como estas, si realmente qué está haciendo y si lo que está haciendo es algo que es importante para su vida. Y nada, yo creo que sí, lo más importante, si una persona está siendo atacada o está siendo víctima de brujería, si no sabe de pronto si realmente es esto, es estar muy pendiente a todo esto, a los síntomas, a qué está sintiendo, si realmente conscientemente cree que lo que está pasando no es normal. Y nada, yo creo que el respeto ante todo este tipo de temas y lo que tú decías, es muy difícil el decir si, el protegerse como contra esto, porque yo creo que la mayoría de personas podemos ser víctimas de este tipo de prácticas. John, para concluir el tema. Bueno, yo creo que ya dijo prácticamente todo. Yo pienso que sí, que no hay que satanizar un tema. La brujería pues fue realmente muy satanizada por la Iglesia Católica y pues no debemos tampoco atacar este tipo de prácticas, ¿no? Pienso que cada quien hace con su vida lo que quiere y pues hay muchas otras prácticas o tradiciones o religiones que también pueden atacar a las personas y no le ven ningún tipo de problema, ¿no? Son prácticas que se remiten plenamente a las creencias personales o de la religión o la tradición a la cual pertenezcan. Entonces más bien como que pues
podríamos denominar este programa como que hablamos de los ataques energéticos o espirituales. Cuando usted es víctima de un ataque espiritual o mágico, pues ya puede venir de cualquier fuente, no necesariamente de un brujo o una bruja. También hay otros practicantes que se denominan de otra forma y que pueden atacar a una persona energéticamente. Entonces, aquí ya es un tema bastante amplio y pues esperamos que les haya gustado el tema, que pues ya saben, lo hacemos sin el ánimo de atacar las creencias de nadie, sino son solamente temas, investigaciones, historias, cosas que hemos recaudado a lo largo de los años de investigación que pues les traemos para que ustedes puedan tener un poquito más de lucidez del tema. Bueno, primero que todo agradecerle a Juliet Arredondo, psicógrafa y integrante de Expediente Paranormal Colombia. Juliet, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a ti, Tuto. Esperamos que les haya gustado el programa. Estaremos también muy atentos a qué programas quieren ustedes ver, de qué tema quieren que hablemos. Y nada, trataremos de explicárselos lo mejor posible, y estos temas yo creo que salen muchísimos más programas porque es tan extenso que en uno sería muy complicado hablar de todo. John Barrera, investigador paranormal también, fundador y obviamente un integrante de Expediente Paranormal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este tema queda inconcluso porque es gigantesco y lo que tú dices, sí, hablamos con respeto, no queremos atacar absolutamente a nadie. Esto parece que existe porque ha habido muchas cosas que se han encontrado en las investigaciones. El tema salió porque en varias investigaciones han aparecido cosas que no deberían estar ahí. Y que estamos en una parte totalmente rural, hay muchos bosques, hay historias con personas que hemos hablado aquí en el Quindío que nos dicen, mire, y acá ha pasado esto. Entonces, por eso decidimos traerlo, porque pues, qué mejor que esto. Hay muchas historias de nuestros abuelos, tíos, padres, con referente a estos temas, cuando esto era mucho más rural, cuando casi no había civilización. Todo esto sale a la luz siempre. En cualquier lugar en el que vamos retirado de la ciudad, nos hablan de la brujería. John, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Tuto, muchísimas gracias. Recuerden en la casilla de comentarios dejar todas sus inquietudes, sus sugerencias, y muchas gracias por vernos. Bueno, así es, amigos. Hoy con un tema bien interesante, un poco espinoso, gigantesco, la brujería, y bueno, queda mucha tela por cortar acerca de esto. Voy a dejaros con una frase que escuché en un documental que se hizo, que lo hizo Discovery Channel, de El Brujo de los Sicarios, que es un conocido brujo en Medellín que se llama el Cucho Lilo, así le dicen. Y él finalizaba con una oración muy interesante. Usted le puede pedir al diablo lo que quiera y el diablo se lo va a dar, pero el diablo le va a cobrar, algo que es como para pensarlo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos veremos en otro podcast TV de Misterio. Ruta Paranormal. Una producción de Jaguar Video Films.